Hoy, estimados hermanos y seguidores de este su programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, junto con saludarle, su anfitrión Julio Ocien, con amor en el Señor, compartiremos con ustedes sobre lo que hoy día se entiende comúnmente por un culto. A partir de esto podemos explicarnos el por qué muchos de los asistentes se sienten aburridos y muchos de los pastores se encuentran confundidos pensando idear la mejor manera de mantener entretenidos a sus asistentes y están dispuestos a incluir en la liturgia cualquier actividad que les haga sentir alegres, satisfechos y a partir de ahí captar un mayor número de asistentes a justamente estos cultos. Incluso hoy día no son pocos los hombres del Señor que han introducido en los cultos una especie de farándula tipo conciertos musicales a los más viejos estilos de los conciertos mundanos de música rock, en la que los cantantes pasan a ser la principal atracción del espectáculo y sus himnos y alabanzas son más bien una oda al hombre mismo que a Dios, describiendo la grandeza humana en su expresión de adoración, lo que se constituye en una verdadera herejía y blasfemia. Creemos que el problema surge del hecho de que el común de los asistentes o potenciales asistentes a los cultos no entienden o no tienen claro el motivo por el cual asisten a estos cultos o no se les ha enseñado en qué consiste un culto. Y eso lleva como resultado a que en muchos pastores, existe el verdadero temor a aburrir a sus asistentes y prohíben en consecuencia o tienen cuidado a que los cultos, sean lo más breve posible, no más a lo sumo de 45 minutos y muchos inclusive piensan que lo ideal serían 25 minutos. ¿Cómo podrían ellos, los pastores y otros siervos del Señor, así poder convencer o enseñar a que nuestro Dios es digno de toda alabanza, gloria y adoración, cuando pareciera que se están disculpando por extender un poco más el tiempo de duración del culto y con ello también de la predicación de la palabra? El verdadero objetivo de asistir a un culto, deberían entender, es el hecho de que éste no está dirigido, ni creado, ni construido para las personas, para los seres humanos, para los asistentes, sino que éste ha sido creado por nosotros para Dios. Y es por ello que si asistimos al culto, no es para ir a entretenernos, sino que para, escúchelo bien, adorar, alabar y escuchar la administración de la palabra. Y allí es Dios, en la persona de Cristo, el centro de toda la actividad, y nosotros allí no vamos a que nos diviertan a nosotros mismos. El culto es un acto santificado, es decir, apartado exclusivamente para el Señor. ¿Qué nos dice el Evangelio? Veamos Isaías 43, del 7 al 11. Yo le voy a pedir a usted que por tiempo y espacio
Lea completo desde el versículo 7 al 11 si es su interés. Yo voy a leer lo medular, que es el versículo 7. Isaías 43, 7. Yo, dice el Señor, yo los he creado, refiriéndose al ser humano, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. O sea, ¿a quién adoramos? En el culto, a Dios. ¿Cuál es el motivo y la letra de las alabanzas entonadas por nosotros los fieles con nuestras propias bocas? Es alabar a Dios. Luego Colosenses 3:17 también nos habla. Y todo lo que hagáis, y en este caso el culto, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, es decir, de nuestro amado Señor y Salvador. Y por último, leeremos la tercera cita que está en Juan 4:24. Existen muchas más. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Nosotros adoramos a la persona de Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús y este nuestro Dios Padre al cual adoramos en el culto es espíritu y lo adoramos en espíritu, es decir, a través del Espíritu Santo, que es la otra personalidad de Dios, y en verdad, es decir, la verdad es el Evangelio. Es decir, por medio de lo establecido en las Escrituras, nosotros hacemos, actuamos, decimos, cantamos, adoramos, damos gracias de acuerdo a lo que su santa palabra o escrituras nos autorizan a realizar, no un pensamiento humano. Si al común de los creyentes o gente en general le preguntamos qué es el culto, y aquí van seguramente le darán una respuesta centrada en su persona. Como por ejemplo, porque me siento bien, aunque está bien que le pase eso en un culto, pero no es lo más importante. No dirá, como tendría que decir, porque voy a rendir adoración a mi Dios. Puede agregar también, por ejemplo, equivocadamente, voy por la banda y por el grupo musical, ya que me gustan sus instrumentos y qué decir de la calidad de sus integrantes. Me encanta y algunos dicen me fascina, pero lo que la forma en que tienen de cantar el vocalista, por ejemplo, que es un verdadero cantante famoso al tipo de lo que son, en algunos casos, los cantantes mundanos. Si le preguntan sobre el contenido de las canciones o de los himnos, por ejemplo, poco o nada saben o no se dan cuenta, pues muchas de sus letras ensalzan a los hombres y no a Dios. Si yo como creyente, imbuido por mi amor a Dios y producto de mi agradecimiento a Cristo, escucho hablar de Él por medio de la prédica, no me puede dar sueño y estaré atento y ansioso por escuchar todo cuanto se me diga de Él. Al igual que me ocurría cuando recién conocí a la que iba a ser mi esposa y con base a ese enamoramiento que sentía hacia ella, escuchaba embelesado largo rato cuando ella me hablaba o viceversa, ella lo hacía conmigo. Cristo es nuestro primer amor y no podemos dejar de escuchar entonces de hablar de él. El Evangelio en 1 de Juan 4:19 con respecto a esto nos dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Es decir, nosotros aprendimos a amar a los demás, a nosotros mismos y al propio Dios al poder identificar el amor que Dios tiene con nosotros y que se manifiesta en la naturaleza, en la vida, en las cosas buenas.
etcétera. Pero cuando nosotros hacemos de nosotros mismos el único y principal gran amor, no soportamos que se nos hable de otro, que no seamos nosotros mismos. Y de ahí viene este aburrimiento por escuchar la palabra del Señor. Ahora, el predicador en el culto debe ser fiel al Evangelio. Y entonces si el predicador es fiel y predica de acuerdo a las Escrituras, lo que te aburre, estimado, no es el predicador, pues lo está haciendo muy bien. Si lo que te aburre es la palabra por él anunciada. Y esto puede ocurrir o porque no eres un creyente verdadero, o siendo creyente, has creado en tu persona, por medio de un gran egocentrismo, un ídolo que se aburre si escuchas a que por medio del Evangelio, en el culto, se rinda honor y alabanza a Dios y no a tu persona. Ama más al mundo y a la farándula que te entretienen, dándote a entender que eres el centro de todo y amas y necesitas que se te divierta y satisfagan todos tus caprichos y necesidades. Y ya y en todo lugar, inclusive durante el culto, y por eso te aburre que el centro sea Dios y no tú. Que se, que se prediquen con base a versículos, ¿cómo? O sea, decir, que el Evangelio se predique con base a versículos, como por ejemplo, veamos, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Aquí se nos está instando a que en todo momento en el culto nuestros frutos de los labios estén centrados en un sacrificio de alabanza, es decir, del fruto de los labios que confiesan su nombre, es decir, Señor, tú eres mi Dios, alabado y bendito seas por siempre. Luego también podemos escuchar una prédica en base al Salmo 95 del 6 al 7. Veamos, vengan, es decir, asistan al culto, vengan, postrémonos reverentemente, doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Eso ataca a nuestro egocentrismo y egolatría. Por último, citamos Éxodo 15:2. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios. Y escúchalo bien. Y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Aquí no tengo arte ni parte en el culto, porque yo soy el que voy a entregarle al Señor acciones y frutos de labios que confiesen su nombre. Todo lo contrario a lo que estoy acostumbrado que el mundo me diga, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú tienes poder. Y eso es propio tanto para los hombres como también es mucho más grave en las mujeres. Para un verdadero creyente no es necesario que se grite o gesticule con gran voz o espavimiento de gestos, pasajes de la Biblia cuando se encuentran en el culto. Por ejemplo, yo como creyente amo las escrituras y me agrado que me hablen de ellas, o me agrada enseñar o predicar, y en todos estos casos no me aburro. Si tú amas a Dios y eres un verdadero creyente, no tendrías que aburrirte.
Y si eres un hombre o siervo de Dios, predicarás, y escúchalo bien, sin temor, y no estarás preocupado más por agradar a la audiencia que exaltar y dar a conocer a Dios y a su obra de cruz salvadora del pecador. El verdadero aburrimiento en un culto viene cuando lo que allí se hace no tiene como centro la Escritura y al Señor Jesucristo, al cual se debe adorar, como ya dijimos, y honrar, y se pone la diversión humana ególatra y pecaminosa en otros lugares para la sana diversión. La iglesia como local de reunión en un lugar del culto es un lugar santificado, que significa apartado exclusivamente para Dios. ¿La mancharé yo con mi egoísmo exigiendo que se me divierta y reclamo que me aburro? No se olviden que el Señor conoce las profundidades de mi corazón. Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe lo que estamos sintiendo. Y con esta actitud, lejos de adorar y agradar a Dios, le estamos ofendiendo. Estamos quedando en evidencia que somos unos falsos creyentes, porque más nos amamos a nosotros que a nuestro Dios. ¿Cuál será entonces el culto que agrada a Dios? Y quisiéramos que por medio de este programa y este estudio o conferencia con base a las escrituras tú conocieras el Señor nuestro Dios le hable a ustedes su iglesia y les muestre cuál es el culto que llega con olor fragante ante su presencia, de acuerdo a lo que vamos a explicar en las próximas palabras. Primero diremos que el culto no lo hacemos como un centro de diversión humana. Es exclusivamente para su adoración, su alabanza, su gloria y su honra. Debemos ahora poder definir cuál debe ser nuestra actitud en el culto y lo que debe contener o hacerse durante su desarrollo. Y aquí, como único manual de instrucciones son las escrituras, las cuales son muy claras al respecto y deben ser acatadas por pastores, siervos del Señor, como así por todos nosotros los creyentes. Con respecto a la actitud del culto hacia Dios, pues ya hemos establecido que es Él el único objeto del culto. Muchas veces nuestro entusiasmo nos lleva a comportarnos guiados por nuestras propias intenciones y, ideas y creamos actividades desde un punto de vista muy humano, sin tener en cuenta si ello es lo que Dios desea. Para Él no olviden que el culto es del Señor y para su gloria. Nuestro sano temor a Dios nos debe llevar a ponernos en el lugar de Él, es decir, de Dios, para que el culto sea algo que le agrade a Él. Entonces, ¿será que Dios le agrade el rock, el rap, las rancheras, las cumbias, las bachatas, el teatro, la danza moderna con poca ropa, que hace ver muy sexy a las damas, pero que eso no está en los evangelios, sin dejar de lado a que nos, sin dejar de lado a nosotros, si nos puede gustar o no, porque a nosotros nos gustan estas manifestaciones, no decimos que todo ello en su contexto haya sido creado ni practicado con maldad. No obstante, se debe hacer distinción. Creemos que dicho tipo de actividades ya descritas no están en las escrituras, tanto
en los evangelios como en el ritual sacerdotal. Ahora, cuando dejamos de lado los sentimientos de Dios y nos fijamos en la institución humana, en el culto creamos un grupo de alabanza donde incluimos cualquiera de estas actividades humanas ya mencionadas para que haga operar la emocionalidad e incluso llegar hasta el delirio y al desorden de los miembros o asistentes. Entonces decimos, a los presentes para explicar este tipo de desórdenes que son manifestaciones propias del Espíritu Santo y así aprovechamos de convocar una mayor asistencia. Y el hombre que no conoce las escrituras acepta esto como una explicación lógica. Ah, son manifestaciones del Espíritu, cuando nosotros sabemos que solo es pura emocionalidad humana. También se provoca la carnalidad y el desorden, provocando también desmayos, danzas descontroladas, productos de una autosugestión. Vemos algo que se describe en Levítico, capítulo 10, versículos de 1 al 3, que habla muy bien sobre un hecho ocurrido en los tiempos del antiguo pacto, muy parecido, guardando el tiempo, las circunstancias y las situaciones, pero que era algo que no estaba de acuerdo con el Señor. Dice así, dice el pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y la presencia de todo el pueblo seré glorificado, honrado, y Aarón cayó. Es decir, no reclamó. ¿Qué se está señalando en este pasaje del Evangelio? Bueno, Dios había establecido el ritual y los elementos del culto. Y en el antiguo pacto no había lugar para buscar la entretención. Se debían purificar y vestir, por ejemplo, de una forma, y ellos creyeron que debían renovarse, hacerlo de acuerdo a los nuevos tiempos, pensando que lo hacían bien y Dios los mató. ¿Por qué? Porque con ellos no eran honrados. Cuando nosotros incluimos cosas que no están en el Evangelio y le colocamos de nuestra cosecha, como la bachata, como obras de teatro, como cantantes, etcétera, que se escapan de lo que es la forma en que Dios desea, estamos actuando muy parecido a lo que hicieron estos hijos de Aarón. Dios quiere que se le trate en el culto, Dios quiere que se le trate en el culto con reverencia, con honor, con moderación. Nos encontramos ante un Dios todopoderoso que nos amó hasta dar su vida. Debemos tratarle entonces a Él, nuestro Dios, la persona de Cristo, como centro y no satisfacer nuestras propias ideas y sentimientos, porque clamamos por modernizar y actuar los cultos para hacerlo más divertido. Bueno, creemos que se debe a la exigencia de nuestros hijos que se les ha enseñado por nosotros mismos, a que merecen todo, incluso a acomodar los cultos a sus necesidades y de diversión. De allí que muchas madres dejan, por ejemplo, libres a sus hijos pequeños que corren entre las bancas de la iglesia gritando, jugando, mientras
el pastor o el predicador imparten la palabra pensando indebidamente que el versículo que dice el Señor Jesús, cuando habla, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, es una invitación para que el libre comportamiento infantil de estos verdaderos tiranos pequeños es más importante y no importa que estos interrumpan el sermón o incomodan a los asistentes. Debemos ser capaces de enseñar y exigir a nuestros hijos una actitud de reverencia y respetar la santidad de Dios y el orden en el culto. Y así creceremos nosotros también cuando seamos adultos bajo esas mismas intenciones. También dentro de su santidad como acto de adoración debemos ser capaces de llegar a la hora o dejar de conversar en los asientos y deben ser callados para dar comienzo al culto. El Señor desea que cantemos con alegría, con júbilo, usando incluso instrumentos, pero con orden y con santidad. No es nuestra fiesta, sino la de Él, el Señor. Y no es la ocasión en la que el vocalista del grupo musical se exhiba y use el culto como plataforma para impulsar su fama y después proyectarse en alguna casa promotora donde vendan sus obras y entonces haga carrera y busque su enriquecimiento. La alabanza con nuestras voces es algo que a Dios le agrada, como también la de los grupos de alabanza integrados por músicos y similares, pero siempre y cuando se haga con alegría, con gozo, con un corazón dispuesto, siendo nuestro Dios el centro, con una actitud y sentimiento de sana y genuina reverencia. Creemos que en síntesis hemos descrito lo que es un culto y si vamos a participar en este tipo de culto bajo este concepto de idea y que el Evangelio nos ilustra y movidos por la fe en Cristo nuestro Señor, no tendremos tiempo para aburrirnos, ni ningún pastor, predicador o diácono estará preocupado por hacer de esta importantísima actividad un acto de acorde a los nuevos tiempos e incluir actividades para que la gente no se aburra. Gracias a Dios por encontrarnos en el nuevo pacto de la gracia, de estar en el antiguo pacto de la ley. Muchos hoy día estarían fulminados por el fuego del Señor, como le sucedió a los hijos de Aarón cuando incluyeron fuego extraño. Que la paz de el Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea con ustedes. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, se despide de ustedes y les solicita que ayuden a difundir este programa evangelístico a otras personas. Y si usted no se ha inscrito en este su programa, puede inscribirse y darnos un dedito, es decir, una aprobación que hará posible que YouTube pueda promocionar en forma más seguida este programa que va dirigido exclusivamente a usted, Señor, que me está mirando, y a todos aquellos que aman al Señor y que quieren asistir y participar en los cultos el día domingo, es decir, el día del Señor. Se despide como siempre de ustedes, Julio Augusto, su anfitrión. Hasta el próximo programa.